Hola, soy Sofía y hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has querido ser como alguien más? Creo que esto aparece por estas ganas o necesidad de tener algo más en nuestra vida o tener una vida distinta en ciertos aspectos. Pensé en llamarlo insatisfacción por cosas que tenemos en nuestra vida y pensé que sonaba un poco dura. De todas maneras, no tiene nada de malo llamarlo insatisfacción siempre y cuando lo usemos como una motivación para cambiarlo. El querer ser como alguien más no es que lo queramos literal. Posiblemente admiramos ciertas características que alguien tiene en su vida y nos gustaría tenerlas también. Y ojo, no tiene nada que ver con que no valoremos nuestra vida o no valoremos quiénes somos. Simplemente trata de un deseo de superación. Hice este video porque hace algunas semanas estaba buscando cosas en internet y aunque parezca comparación, fue solo una simple pregunta. ¿Por qué yo no puedo ser como esta persona? La respuesta a mi pregunta fueron varias cosas, pero entre esas fue por la identidad que caracteriza a cada persona. Y de eso quiero hablar hoy, de la identidad. Cada persona tiene una identidad distinta. Todos hemos nacido en familias diferentes, situaciones diferentes, culturas diferentes y hemos heredado ciertos rasgos que forman parte de nuestra identidad. Muchos de ellos no hemos podido decidir. A pesar de no haber podido decidir ciertos rasgos de identidad, hemos podido adoptar otros, consciente o inconscientemente. Y eso es lo que nos hace pensar, sentir y actuar diferente a las personas que nos rodean. Muchos hemos querido ser como esa persona fitness que vemos en redes sociales, pero también muchos sabemos que detrás de esa persona hay ciertos valores y características que la acompañan, como por ejemplo perseverante, es organizada, es comprometida. Mientras seguía analizándolo pensé, pero esto es completamente posible ser. E incluso muchas personas ya tienen estas características. ¿Por qué no pueden ser como esas personas? El problema no es que no podamos ser como esa persona. El problema es que no somos capaces de vernos así. Porque la identidad que tenemos de nosotros mismos no nos permite vernos reflejados así. Quise entender la palabra identidad un poco más y acudí a Google. Existen varias definiciones de identidad, desde científicas hasta filosóficas. Pero yo quise irme por lo más básico, su significado. La palabra identidad viene del latín identitas, y esto de idem, que significa lo mismo. En otras palabras, idéntico. Todo lo que hacemos de manera repetida nos permite ver quiénes somos. Nuestros hábitos lo sustentan. Somos lo que hacemos. Si yo siempre me levanto a las 11 de la mañana, posiblemente el concepto que yo tenga de mí es que soy perezosa, porque lo he visto con imágenes. Mis sentidos lo confirman, y si yo lo hago de manera repetida, esa es la historia que voy a contar de mí. Yo soy deportista porque todos los días me levanto temprano, hago ejercicio, me alimento bien y duermo a las horas adecuadas para poder recuperarme. Si esto yo lo hiciera todos los días, eso es lo que me confirma que yo soy esa persona y me identifico con eso. Pero, ¿hasta qué punto la identidad que tenemos limita quiénes somos en realidad o quiénes podemos llegar a ser? ¿Ya no podemos cambiar? ¿Se imaginan no poder cambiar nunca? Eso ni siquiera tiene lógica. ¿Han escuchado esta frase que dice: cada etapa de tu vida va a necesitar un nuevo tú? Eso sí tiene completa lógica. Si desde ahora quieres ser una persona diferente en ciertos aspectos, vas a tener que realizar cambios en tu vida. La identidad no es algo estático o algo que no va a cambiar. Al contrario, evoluciona a lo largo de la vida, así como lo hemos ido haciendo desde que éramos unos niños y hemos ido adoptando ciertos rasgos de identidad distintos. Para cambiar la identidad o ciertos rasgos que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar y poner un objetivo. ¿Quién quiero ser? ¿Qué rasgos quiero tener? ¿En quién me quiero convertir? Una vez que lo tengamos claro, lo siguiente que vamos a hacer es realizar actividades que validen ese rasgo, que validen esa persona que queremos ser y realizarlo de manera repetida para que se convierta en un hábito. Con el tiempo vamos a poder vernos de esa manera. Suena demasiado fácil y todos sabemos que los hábitos no se los hace de la noche a la mañana. La recomendación o el consejo que te puedo dar es que te desconectes de tus pensamientos y de tus sentimientos antiguos.
Si quieres cambiar un rasgo de tu identidad, lo primero que tienes que hacer es pensar y sentir como esa persona en la que te quieres convertir, para que cuando te toque actuar, tu mente ya se haya adelantado a esa experiencia. Pero es súper importante que exista coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar. Cambiar y ser mejor es siempre una posibilidad, siempre y cuando desaprendamos la vieja forma de hacer las cosas y dejar el pasado atrás, para no traerlo al presente, que es donde nosotros realizamos los cambios. Quiero terminar con una frase de Albert Einstein que explica todo lo que he dicho de una manera más fácil. Si buscas resultados diferentes, no hagas lo mismo siempre.